Querido Gonzalo Monroy, ¿cómo estás? Qué gusto en saludarte. Mi querido David, muy buenas noches. Oye, tengo ahí varias preguntas. ¿Le puedes recordar a la gente, 1960, qué fue la nacionalización de la industria eléctrica de López Mateos? Claro que sí, en ese momento el presidente López Mateos lo que hizo fue comprar a las otras compañías de electricidad regionales, consolidarlas en una sola gran empresa que era CFE, manteniendo una pequeña que se llamaba Luz y Fuerza del Centro, que operaba en el Valle de México como dos monopolios que no competían definitivamente uno con el otro, pero fue comprando a precio de mercado estas plantas eléctricas. ¿Qué diferencia hay con comprarle 13 plantas a Iberdrola? Pues hay una muy buena, que es justamente que esas plantas eran y se volvieron propiedad de la CFE en 1960. Estas plantas al día de hoy, si algo hoy tenemos todavía más claro, es que CFE no es la propietaria de las plantas. No, fue una planta, porque no fue estatización, se las vendió Iberdrola a una empresa privada. Le llaman vehículo, pero es una empresa privada, es un fondo. Exactamente, un fondo que se dedicó y se dedica prácticamente a tratar de levantar capital para obras de infraestructura. Pero en este es un punto súper claro, esas plantas no son propiedad de la CFE, ni tampoco pasa sus activos, ni tampoco recibe dinero por la electricidad generada por estas. Oye, ¿y de qué tamaño es? Porque decías, López Mateos fueron todas las empresas eléctricas. Aquí es una operación, y corrígeme si me equivoco, muy chiquita. Es una operación muy específica, hay que decirlo, es una operación grande en un mercado muy específico, que es el mercado del noreste. Todo lo que es la parte de San Luis Potosí, norte de Veracruz, Tamaulipas, Coahuila, Monterrey, es ahí donde crece justamente la participación o presencia, en este caso de la CFE, que pasa de un 6% a un poco más del 54%. Esto, de nuevo, porque CFE va a ser el operador de estas plantas. De hecho, va a recibir a través de un contrato de servicios, ya sea por desempeño o por otras métricas, va a recibir un pago, una contraprestación, pero, de nuevo, por la energía generada no va a recibir ningún pago. O sea, es que esto es pasarla de un privado a otro privado para que las cosas sigan. Es gatopardismo, por llamarlo de alguna manera. Es la mejor forma de decirlo exactamente, mi querido David. Ahí se trató de poner como si se estuviera rescatando la empresa pública, pero no. Aquí hay, para ser totalmente claros, no se construyó un solo megawatt o kilowatt, no se construyó ni siquiera un solo foco. Simplemente unas plantas que antes decían Iberdrola, ahora le van a poner un sello que dice CFE y en letras muy chiquitas, planta propiedad de Mexico Infrastructure Partners. Sí, que es una empresa privada. Efectivamente. O sea, es que yo creo que esto es muy importante porque se vendió como que se había rescatado para México. Pues no, es una operación, es una venta de un privado a otro privado, digamos. Exactamente, eso es lo que es, y aquí también incluso vale la pena, porque ya muchos detalles han empezado a salir a raíz de esto. Una es que justamente este fondo privado Mexican Infrastructure Partners, pues está dedicándose a levantar capital de muchos lados, entre ellos algunas afores. También obviamente sabemos que apenas hoy se está formalizando de una forma vinculante esta operación, porque si bien, y aquí vamos a citar al secretario de Hacienda, era una operación que iba a llevar algunos meses, ahora justamente tal y como pasó por ejemplo con Twitter, donde se hizo una oferta y de pronto a última hora Elon Musk se quería echar para atrás, ya hay una oferta vinculante donde sí o sí se le va a tener que pagar a Iberdrola poco menos de 6,000 millones de dólares. Pero ¿por qué originalmente se había dicho que iban a ser poco más de 5,000 millones y ahora son poco menos de 6,000 millones? Le salió todavía más cara esta operación, ¿no? No, la cifra justamente la dio muy bien en esa conferencia con los directivos de Iberdrola, donde también estuvo el director de la CFE, el subsecretario Gabriel Llorio y el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y ahí la cifra que había ofrecido el secretario de Hacienda era de 5,938 millones de dólares. Ahí justamente un poco más de redondeo, pero esa es la cifra con la cual se negoció. ¿Qué ganó México? ¿Qué ganaron los usuarios de la electricidad en este país? ¿Qué ganaron con esta operación ya vinculante? Pues la realidad es que muy poco,
nada. Como muy bien dijiste al principio, estas plantas que eran de un privado ahora han pasado a otro privado. CFE no ganó prácticamente ni una sola parte de su presencia, no se está ganando en una generación más limpia, no se está haciendo que CFE sea más eficiente. CFE incluso ni siquiera está ganando por el mercado del gas natural, algo que salió a propósito del comunicado de Hacienda el día de hoy. La realidad es que CFE ya abastecía, ya le vendía el gas natural a estas plantas de Iberdrola, hoy simplemente se las va a vender al fondo, que se los va a tener que comprar, básicamente a pedido de la propia CFE. Así que se vuelve un negocio donde CFE le vende el gas a plantas, entre comillas, de CFE, para vendérselo a los clientes, entre comillas, también de CFE. O sea, no hay ningún cambio. O sea, y estoy tratándolo de pensar con la mejor de las intenciones. No hay ningún cambio. O sea, sigue siendo un privado, siendo dueño de una empresa que trabaja para CFE. Exactamente, incluso déjame decirte, incluso más allá de la parte del gatopardismo, incluso el propio comunicado de hoy de la Secretaría de Hacienda garantiza que justamente los alrededor de 400 empleados de estas plantas van a continuar con en ese caso con las condiciones laborales que tenían con Iberdrola. No es que se vayan a sumar al sindicato de CFE, el SUTERM. O sea, no van a ser empleados. O sea, no se van a volver burócratas. No, ni tampoco se van a volver funcionarios públicos ni van a ser obligados de esa manera. Quizá en el membrete, literalmente por cuestiones de formalismo, ahora aparezcan en la nómina quizá CFE, pero en realidad siguen teniendo sus condiciones laborales tal y como estaban pactadas anteriormente. Oye, ¿cuáles son mejores, Yo te diría de que es una cosa interesante y aquí también vale la pena incluso hablar de la parte de Pemex y hay que decirlo muy claramente, en la parte del salario están muy pero muy por debajo de sus competidores a nivel internacional, pero por el lado de las prestaciones te puedo decir que solamente lo podrías alcanzar en lugares como Arabia Saudita o algún país de Medio Oriente. O sea, ¿les conviene o no les conviene a los que eran empleados de Iberdrola este cambio? Muy probablemente están exactamente igual. Los trabajadores se quedan igual. Te digo, no pasan a ser parte del SUTERM, tampoco pasan a ser parte del ESME. Se les van a respetar sus condiciones laborales. Obviamente eso puede cambiar más adelante de que sean literalmente despedidos por alguna razón justificada, obviamente respetando sus derechos laborales. Y ahí puede ser que pudieran ser recontratados bajo otra modalidad. Que eso también de nuevo es algo totalmente común en la industria. No se espera que haya un gran cambio. Yo creo que la verdadera pregunta donde todos los consultores, toda la industria se la está preguntando y en cierta forma también la propia Secretaría de Hacienda es si CFE va a poder ser un operador tan o igual de eficiente como lo era Iberdrola. Muchas de las plantas que se compraron en esta operación eran... ¿Quién no has oído a Bartlett? Van a ser mejores porque es el rescate de la empresa. Si algo hemos aprendido en estos años y en muchos años, David, es de que esto no es cuestión de ganitas o de echarle ganas, es de capacidades. No, nada más era una provocación, nada más te quería provocar un poquito. Claro, claro. Porque yo estoy convencido de que no van a poder ser tan eficientes. No es lo mismo una empresa donde sus directivos están preocupados por el cierre mensual, el cierre trimestral, que una donde están preocupados por la política. No es lo mismo. O sea, si aún en una empresa privada el director tiene malos resultados o tiene un mal trimestre, se empieza a preocupar. Se empieza a poner muy tenso. Aquí si tienen un mal trimestre, un mal año, un mal sexenio como lo han tenido CFE y Pemex, no pasa nada. O sea, Pemex, por ejemplo, y corrígeme si me equivoco, se recuperó un poquito cuando todos en la industria petrolera se empezaron a hinchar de dinero después de la pandemia. Es muy correcto. Y mira, para seguir incluso para ilustrar con datos ese ejemplo de Pemex, por ejemplo, Shell, la anglosajona de Shell, tuvo ganancias de por más de 40 mil millones de dólares. La americana Chevron por más de 35 mil. Pemex apenas tuvo ganancias por poco más de 2 mil millones de dólares. La realidad es que no le fue nada bien. E incluso cuando vemos el agregado de todo el sexenio, pues Pemex ha perdido más de 60 mil millones de dólares en estos 5 años. En ningún lugar del mundo una empresa que pierde 60 mil millones de dólares se mantiene el director. En ningún lugar del mundo. Salvo que sea una empresa operada por el Estado. Efectivamente, y fíjate, ahí te comparto
visión de cómo creo que vale la pena concebir tanto a CFE como a Pemex. No son empresas, David, sino son los brazos ejecutores del Estado en materia eléctrica y en materia petrolera. Si uno los ve de esa manera, muchas de las decisiones se entienden muchísimo mejor. Tienes toda la razón en esos. No son unas empresas, aunque dicen que son empresas productivas del Estado o empresas paraestatales, que no lo son, y esa nos la sabemos ya de memoria. Querido Gonzalo, siempre es mi gusto platicar contigo. Claro que sí, David, te mando un tremendo y enorme abrazo a ti y a todo tu público. Tú sabes que se te quiere y se te admira mucho. Del mismo tamaño. Te mando un abrazo, que te vaya muy bien. Un abrazo, David. Hasta luego.